Dios le bendiga grandemente. Bienvenidos a Cox TV, el canal de la fe. Amén. Quiero compartir una palabra con ustedes bajo el tema el antes y el después. Y vamos a buscar en 2 de Corintios 5:17. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Cuando leí este versículo, me hacía una pregunta. ¿Quién era yo antes de conocer a Cristo? Y me puse a meditar en eso. ¿De dónde Dios me había sacado y a dónde Dios me había llevado? Yo creo que muchos de nosotros se nos olvida de dónde Dios nos sacó y a dónde Dios nos ha llevado. Hay muchos hermanos que en este tiempo se le ha olvidado de dónde fue que Dios los sacó. Muchos han vuelto a su vida antigua, donde Dios lo había sacado. Comenzamos a vivir la verdadera vida cuando venimos a Cristo. Ahí comenzamos a vivir la verdadera vida. No es lo mismo vivir en el mundo que tener una vida porque Cristo llegó a ti. No es lo mismo. Cuando vivíamos en el mundo pensábamos que todo lo que hacíamos estaba bien. A lo bueno le llamábamos malo y a lo malo le llamábamos bueno. Pensábamos que lo que hacíamos estaba bien hasta que Cristo llegó a nuestras vidas para cambiar, para transformar, para quitar las vendas de nuestros ojos y mostrarnos a nosotros la verdadera vida que es en Cristo. Nuestras vidas es diferente. Hay un antes y un después de nosotros haber conocido a Dios, de haber conocido a nuestro Señor. Hay un antes y un después en cada uno de nosotros. Y un personaje de la Biblia donde su vida fue cambiada, donde su vida fue transformada, es Saulo. Saulo vivía en una eterna persecución contra los cristianos, hasta que tuvo un encuentro con Jesús, yendo a Damasco, precisamente persiguiendo a los cristianos. Tuvo un encuentro con él y Jesús le pregunta que por qué lo persigue. Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él, muy temeroso, le dice, dime qué tengo que hacer. Él le dice, ve, entra a la ciudad y quédate allí y se te dirá qué debes de hacer. Cuando Saulo se levanta, porque en ese momento estaba postrado, cuando se levanta, él había quedado ciego. Los hombres que andaban con él lo ayudaron y lo entraron a la ciudad. Allí él quedó 3 días ciego, hasta que Jesús habló con un discípulo llamado Ananías, que le dijo que fuera donde estaba Saulo, porque él oraba y que él había tenido una visión donde había visto un varón llamado Ananías que llegaba y ponía sus manos sobre él y que él recibía la vista y que era lleno del Espíritu Santo. Ananías ya había oído hablar de Saulo y le dice, Señor, yo he oído de este hombre, cuánto mal le ha hecho a tu santo. Pero Jesús le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Dios no se detuvo a mirar el defecto de Pablo, no se detuvo a mirar sus pecados, sino que él tenía un propósito en la vida de Saulo, como lo ha tenido con usted, como lo tiene conmigo, como lo tiene con cada uno de nosotros. Dios, cuando nos llamó, no miró nuestro pecado, no miró lo que nosotros éramos. Dios tiene un propósito contigo. Dios le dijo a Ananías que fuera donde él, no importando lo que él era, él lo que iba a hacer de ahora en adelante, después de tener ese encuentro con Jesús, lo que él iba a hacer. Eso era lo que importaba. No importa lo que tú hayas sido, no importa lo que nosotros hayamos sido, Dios tiene un propósito, un plan con cada uno de nosotros. Yo pienso que muchos nos hemos olvidado de dónde fue que Dios nos sacó,
de lo que Dios nos ha librado, de dónde Dios nos sacó y a dónde Dios nos llevó. Dios hizo un cambio en cada uno de nosotros. Nosotros no somos lo mismo de como cuando estábamos en el mundo. Hay un cambio, hay un antes y un después en nuestras vidas, porque Dios tuvo misericordia de nosotros por su gracia, por su favor. Nos olvidamos que Dios nos limpió, nos lavó, nos cambió de vestiduras. Para este tiempo muchos se han olvidado de Él. Muchos se han olvidado que Dios hizo en sus vidas. En este tiempo difícil, donde nosotros tenemos que estar en búsqueda del Señor, sumergido en su palabra, sumergido en su presencia, nos hemos dejado distraer de las cosas del mundo y volver allá, de donde Dios nos había sacado, de donde Dios nos había limpiado. Dios nos escogió, no mirando lo que éramos, no mirando nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que Él no vino a buscar a justos, sino a pecadores. Dios nos escogió y nos hemos olvidado de eso. Nos hemos olvidado de todo lo que el Señor ha hecho en nosotros. Este no es un tiempo de nosotros olvidarnos de Él. Debemos de recordar lo que nosotros éramos. Y por su misericordia nos sacó de ahí. Nos sacó de donde nosotros estábamos para llevarnos a un lugar de honra. Dios vino a nosotros a darnos vida, dice su palabra, y vida en abundancia. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 10:10. El ladrón no viene sino a hurtar, a matar, a destruir, pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y Ananías visitó a Pablo y cuando él puso sus manos sobre él, él volvió y recobró la vista. Dice la palabra de Dios que de sus ojos cayeron como escamas y fue bautizado. Y Pablo se quedó un tiempo con los discípulos y que después de ahí él comenzó a predicar la palabra. Pablo nunca volvió atrás. Pablo valoró lo que Dios hizo en su vida, el encuentro que tuvo con Él. Él valoró el antes y el después que el Señor hizo en Él. Él valoró eso porque nunca volvió atrás. Él dijo, extendiéndome a lo que está delante y olvidando lo que ha quedado atrás. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, de no volver atrás. Dios tiene planes contigo. Dios tiene propósito contigo. Así como lo tuvo con Pablo. Pablo nunca volvió a mirar atrás. Siempre se extendió hacia adelante. Y este es el tiempo, este tiempo difícil. No podemos dejarnos confundir. Las tinieblas no quieren, el enemigo no quiere que tú estés en los caminos del Señor, donde nosotros somos bendecidos, porque estamos con Él, porque vivimos por Él y para Él. No nos dejemos confundir, no volvamos de donde Dios nos ha sacado, de donde Dios ya nos libró. Eso ya quedó en el pasado. Vamos a valorar lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Vamos a valorar el antes y el después en cada uno de nosotros. Vamos a apreciar eso, a cuidar nuestra salvación con temor y temblor, como dice la palabra de Dios. Pues que Dios te bendiga grandemente, Dios te guarde y siga Él guiando tus pasos, tu camino. Dios te bendiga mucho más y espero que esta palabra haya sido de mucha edificación para tu vida.